Bueno, a continuación el doctor David Alfaro con la charla Sepsis de origen obstétrico. El doctor David es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Metropolitana, es ginecólogo y obstetra de MIRRED IPS y es docente de pregrado de la Universidad Simón Bolívar. Doc. Buenas tardes a todos. Entonces el día de hoy corresponde desarrollar el tema de sepsis en obstetricia. Para tener presente los parámetros para determinar la patología que vamos a desarrollar el día de hoy, debemos tener que es la primera causa o una de las causas importantes de morbilidad materna. Tanto así que necesitamos nosotros de manera oportuna hacer un diagnóstico en estas pacientes, pero cabe aclarar que estas pacientes tienen unos cambios que ocasiona su embarazo, que es lo que ocasiona o define el reto para poder tomar conductas adecuadas y así tener un impacto en que no desarrollen un caso pues complicado como es una muerte. Entonces, de este orden de ideas, pues hablamos de que en porcentaje corresponde a sepsis el 10.7% de muertes a nivel mundial y de estas el 60% fueron muertes prevenibles. Entonces hay que tener un impacto importante con esta patología. En este contexto hablan de que existen o vamos a desarrollar o vamos a socializar el día de hoy unas estrategias con las cuales debemos hacer un diagnóstico oportuno de respecto a la alteración que estamos desarrollando hoy. Entonces existen ya unas herramientas con las cuales nosotros logramos hacer el diagnóstico. A su vez tenemos que ver cuáles son esos signos y síntomas relevantes para esta patología y de allí partir un esquema de manejo acorde a lo que presente la paciente. La Organización Mundial de la Salud define el contexto de sepsis en el contexto de nuestras maternas como una condición que amenaza la vida, donde interfiere o donde hay una disfunción orgánica que puede resultar en el proceso de todo el contexto de esa gestación, y esto abarca el proceso de la edad gestacional, en el contexto de un aborto, o en el contexto de un parto prematuro, o en el contexto de un parto eventual en término definido. Pero ya yendo al tema que corresponde para que lleguemos a una definición clara de lo que es sepsis y obstetricia, tenemos que es una disfunción orgánica causada por una infección durante el proceso del embarazo, parto puerperio o en el contexto del aborto. A su vez, esta complicación puede acarrear un choque séptico en el que la definición es que ya hay unas alteraciones circulatorias, celulares o metabólicas que potencialmente pueden colocar a esta paciente en un estado en poco tiempo hasta de muerte. Entonces, la condición es lograr objetivos que nos definan si existe o no una infección en estas pacientes. A su vez, por estos cambios que tienen estas pacientes en condición de su gestación, ellas pueden entrar fácilmente a una infección grave o sepsis, y a su vez estos cambios, si no tenemos las alertas adecuadas, pueden llegar a un choque séptico y la muerte. Entonces el objetivo es definir realmente cuando una paciente en gestación realmente está en un proceso de infección. Con este cuadro traigo a representar en el contexto del proceso obstétrico o no obstétrico. Las pacientes en el contexto de anteparto, intraparto o posparto van a presentar un sinnúmero de patologías que pueden desarrollar complicaciones. Pero con este cuadro hagamos una forma práctica en la cual podemos nosotros identificar cuáles podrían ser esas causales. Tenemos infección intraamniótica o aborto séptico, esto desarrollando su edad gestacional como tal. Infección intraamniótica acorde a los procesos después de 20 semanas hasta finalizar su gestación. Endometritis o mastitis en el contexto de lo que es ya el puerperio. Sin contar el contexto de que estas pacientes pueden desarrollar afecciones del tracto urinario, complicaciones como una pielonefritis,
complicaciones del sistema digestivo como una apendicitis o infecciones respiratorias o gastrointestinales. Entonces, para seguir pues con las estrategias que corresponden, se consideró que la sepsis la podemos definir, en el contexto de estrategia, categorizar en que debemos tener una sospecha, hacer una estratificación de la enfermedad, debemos tener como meta desarrollar todas las técnicas que vamos a definir hoy en esa primera hora. A su vez, con estas técnicas en esta primera hora, tener un soporte de estos órganos que estén afectados, a su vez tomar intervenciones adicionales a la patología que esté desarrollando y posterior a esto un seguimiento. En este punto tenemos que tener entonces lo primero que es la sospecha. La sospecha es esa paciente que nos llega y llega alguna complicación fuera de lo habitual de un contexto de un examen físico. Cualquier condición que ocasione que uno diga aquí está pasando algo diferente a lo que es un embarazo normal. Entonces, lo primero que se debe establecer y que siempre he dado como pauta es que hay que tener una historia clínica completa donde deben basarse los parámetros de los signos vitales acordes a lo que necesita o acorde a lo normal en la gestación, y basados en esto pues se ha desarrollado ya parte de lo que hablamos de las estrategias, el sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana, estos son los síntomas o signos que muchos pacientes pueden llegarnos en un servicio de urgencias y los cuales pueden llamar la atención, que son lo fuera de lo habitual para nuestra gestante. Síntomas como la letargia, escalofríos, malestar general, contracciones, pérdida de congestión mamaria, son condiciones que pueden ir fuera de lo habitual como lo venía mencionando. Signos como fiebre, taquicardia, hipotensión son también factores que de una u otra manera hay que estar en ese contexto alerta a estas pacientes. Y como dato importante, cambios en los signos vitales en el contexto de los parámetros según la edad gestacional es el primer factor de importancia para definir de que existe una infección en esta gestante. Este es el esquema de alerta temprana, el cual creo que ya se ha socializado ya por un buen tiempo, pero en todos los servicios de urgencias. Lo traigo para hacer un recorderis en contexto de lo que es la alerta temprana. Si se fijan, esto es un cuadro donde simplifica todos los parámetros con los cuales nosotros vamos a medir de manera general a esta paciente: la presión arterial sistólica, diastólica, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, los requerimientos de oxígeno, la temperatura y el estado de conciencia. Esta gráfica pues trae como un contexto de una puntuación de 0 a 3, donde los parámetros del 0 son en el contexto lo normal que puede encontrar una paciente, ¿ya? Y de allí podemos hacer la puntuación acorde a lo que tengamos en ella. Y a su vez esto nos ayuda para, en esto, alertarnos de que algo no está en contexto normal con esta gestante. A su vez, como lo mencionan, eso trae una puntuación. 0 es todo lo normal, 1 a 3 son pacientes que de una u otra manera hay que observar que algo no puede estar habitual, pero potencialmente se pueden recuperar. 3 a 4, fijo, debe haber una complicación y necesitará estudios complementarios. Y 6, pues el parámetro en rojo, son no negociables, que es una paciente que puede estar muy seguramente en un estado grave. En ese orden de ideas, después de hacer la sospecha de la infección grave, hablamos de la estratificación. Aquí toca evaluar, como lo dice, posibilidades de afección a un órgano, en este caso pues complicado, dependiendo de los signos y síntomas que nos haya comentado la paciente. En ese orden de ideas, pues ya establecido la historia clínica,
el sistema de alerta temprana y ya haber tenido un factor de sospecha, pues se hace una propuesta con la cual nosotros ya podemos enfocar a esta paciente gestante a cuál es la patología que puede estar desarrollando. Entonces, el Comité de California de Calidad de Infecciones pues considera que pueden ser 2 pasos con los cuales puede desarrollar puede hacer un diagnóstico oportuno para estas pacientes. El primer paso dice que es un tamizaje inicial de sepsis, ya en el que consiste eso, los signos vitales que ya pronto ya los evaluamos por el sistema de alerta temprana. A su vez, ellos sugieren como primer paso hacer un hemograma. Y si llegase a tener alguno de estos factores, 2 criterios positivos, afección del respiratorio, temperatura o cardíaca, ya podría dar un diagnóstico de que es una paciente que potencialmente va a estar con una infección. A su vez sugieren un segundo paso, que es la confirmación de la infección grave. Entonces tenemos 2 estancias, una paciente que no llega en urgencias, no cumple con los parámetros de normalidad de sus signos vitales, como mínimo exámenes acordes a la sospecha de infección. Y posterior a esto hacemos el paso 2, que es basados en ese pool de laboratorios definir cuál es la posible causa y en el contexto su tratamiento. Esta es otra gráfica donde también simplifican el proceso por el cual ella tiene pues algunos cambios ya de laboratorio o cambios propios en los signos vitales. Aquí consideran que de una manera fraccionada también con alguno de estos parámetros también poder definir de que existe una complicación en estas mujeres. Ya después de que nosotros definimos de que hay una infección, determinamos qué tanta es la gravedad que puede tener. En sepsis ya ha habido muchos parámetros que hacen unas puntuaciones con las cuales hacemos los diagnósticos. En nuestra gestante, recordemos la constante que es la modificación del estado gravídico, pues se han hecho algunas modificaciones de unos scores o de unas escalas con las cuales se hacen los diagnósticos de sepsis. El más conocido es el que tenemos, que socializamos en todos los servicios, que es la escala de alerta temprana. Pero también podemos el contexto del quiz SOFA, que ya lo hemos modificado a lo que es la gestante, también nos puede dar una ayuda importante y rápida para hacer diagnósticos. Y el otro, el de la escala de sepsis de obstetricia, que es la que venía con más tiempo utilizándose, basado en estas complicaciones que presentaban. El quiz SOFA, como para traer aquí a socializar, definimos la presión arterial, la respiratoria y el estado de conciencia. Es la parte simplificada con la cual nosotros podemos determinar cuáles serían las causales. Y existe un SOFA con el cual hacen pues ya un manejo más sistémico, ya basado con laboratorios, para poder hacer un manejo más completo. Este es el que se manejaba de mucho tiempo, hablamos del año 2012, el puntaje de sepsis en obstetricia, o también conocido como SOS. Muy parecido al de alerta temprana que tenemos en la actualidad. Ya teniendo presente la sospecha, haciendo la historia clínica, la sospecha y haciendo la escala o estratificación de la patología, nos enfocamos ahora en el manejo en esa primera hora de estas pacientes. ¿Qué consiste en esta hora? Es el enfoque basado en esta patología que esté desarrollando. El contexto son unas pautas que ya a nivel internacional se han basado de sepsis y choque séptico para poder en esa primera hora tener como objetivo ya asegurar el manejo oportuno en estas pacientes y evitar pues lo que hemos mencionado, que he mencionado en toda la charla, que es no ponerla en un escenario que potencialmente puede ocasionar su muerte. Entonces esos parámetros con los cuales nosotros vamos a hacer el manejo en esta primera hora va a estar basado en la toma de cultivos, la medición del lactato, el inicio de antibiótico acorde a la patología que
que estemos sospechando que presenta, el manejo de la fluidoterapia o líquidos endovenosos para hacer la recuperación de cifras tensionales muy seguramente en estas pacientes, y también lo que ha tenido desarrollo en el momento de que estamos hablando de sepsis y obstetricia, en qué momento debemos utilizar los vasopresores para estas pacientes. Volvemos a la gráfica: toma de cultivos, medición de lactato, antibióticos y líquidos endovenosos. Esto es parte de lo que es el esquema o recomendaciones que dan en el manejo de antibióticos en esa primera hora para el tratamiento acorde a las patologías que potencialmente pueda desarrollar. Infección intraamniótica o corianionitis, endometritis o infección de tracto urinario o respiratorio. Aquí en contexto de infecciones respiratorias, ¿ya?, o complicaciones sistémicas. También, como dato importante, la reanimación que tienen estas pacientes a nivel de los líquidos endovenosos. El objetivo con esto, recordando lo que es una sepsis, la complicación que puede acarrear todas estas pacientes, el distrés que presenta a nivel de todos sus órganos, es realmente optimizar la precarga, la poscarga y la contractibilidad cardíaca para así tener un buen manejo en el contexto de su antibiótico, si lo que vamos a utilizar. Los cristaloides que vamos a utilizar son lactato de Ringer o solución salina. Ese es el pilar con el cual el tratamiento, ¿ya? ¿Qué pasa? Se tenía como idea que la infusión con la cual se manejaba a las pacientes obstétricas se basaba de 30 cc por kilo, pero se ha visto en el tiempo que este tratamiento pone a estas pacientes en un escenario de complicación a nivel respiratorio o edema de pulmón. Entonces se está optando por dejar cargas o volumen basados en 5 cc por kilo en promedio, de 3 a 5 cc por kilo, y evaluar estos signos vitales cada 15 minutos en esa primera hora. Basados en esto es que tomamos conductas si definimos el inicio temprano del manejo de vasopresores, lo cual en el mismo orden de ideas, esto es lo que, si no hay un manejo o una mejoría en el impacto del choque o la sepsis en estas pacientes, el iniciar vasopresores también mejora la supervivencia en ellas. Soporte de órganos, como lo comentaba, el uso de vasopresores acordes a lo que tenía en esa primera hora, basados después de la fluidoterapia. Definimos si existe una disfunción cardíaca, si hay un choque séptico refractario, el uso de esteroides también puede ser una ayuda importante en este manejo. El soporte ventilatorio, pacientes a las cuales vemos que pueden estar en un proceso de claudicación, el utilizar una ventilación mecánica en tiempo oportuno también ayuda a mejorar sus parámetros, y el soporte renal si lo amerita. Con respecto a las intervenciones, ya basados en todo lo que hemos hecho de tratamiento, las intervenciones consisten en: ya debo tener a esta paciente en óptimas condiciones, o al menos ya saber el enfoque por el cual es la patología que presenta. No debemos descartar que estas pacientes, si tienen un soporte ventilatorio, evitar pues que tenga complicaciones o causen neumonía basados en este uso de ventilador. Enfocarnos en optimizar la nutrición enteral, enfocarnos en la prevención antitrombótica si lo requiere, que requieren, basados en que va a haber un encamamiento prolongado dependiendo de la patología que esté desarrollando. A su vez, como no es solamente la paciente, sino que muy seguramente está en un estado de gestación, debemos también tomar medidas oportunas en el proceso del feto. ¿Qué definir? Si es una infección intraamniótica, basados en esa edad gestacional y los parámetros que debería recuperarse, tomar medidas adecuadas en cuanto a definir, finalizar una gestación. Unos parámetros que habla la guía o las recomendaciones que traemos el día de hoy en el contexto: infección intraamniótica, alteración del estado fetal o paciente en un código azul obstétrico que se asocia a sepsis, de seguro hay que finalizar la gestación. Pero recordar, aquí es
individualizar cada paciente. Listo. Las metas en el contexto del seguimiento van a estar basadas en tensiones arteriales medias mayores a 65, que realmente haya una mejoría en el sensorio, el llenado capilar mayor a 3 segundos y pues las recomendaciones basadas en esta patología o lo que presente de deterioro funcional en ella, hacer medidas acordes para que vuelva a su estado lo más adecuado a lo que presentó antes de la infección. Entonces, importante, el tratamiento precoz en el contexto de la sepsis salva vidas. La sepsis materna es realmente una emergencia. El retraso en hacer las medidas, que ya tenemos estrategias, pone en estas pacientes en un 8% de incrementar su mortalidad por cada hora de tomar conductas. A su vez, ya teniendo estos protocolos, realmente hemos demostrado que sí reduce la mortalidad materna. Entonces, como lo estaba mencionando mi compañera Belkis, en algún momento, el sistema de alerta temprana, la lista de chequeo, el paquete de intervención y todo el parámetro con el cual nosotros tenemos ya para poder desarrollar un diagnóstico oportuno, tratamiento y enfoque de estas pacientes, podemos nosotros realmente tener unos indicadores o unos resultados óptimos ante una paciente que tenga una infección grave. Entonces, ¿cuáles son los pasos necesarios para poder evitar la complicación? Porque el escenario de que dé una infección grave va a existir. El detalle o la charla del día de hoy es que realmente se enfoquen en hacer un diagnóstico oportuno, un reconocimiento temprano, una evaluación adecuada acorde a esos parámetros que ya hemos mencionado, ese tratamiento oportuno basado en la patología, el control agresivo en el contexto de la fluidoterapia o definir de manera oportuna el manejo de inotrópicos va a dar como un objetivo realmente sacar a estas pacientes de un estado grave a una potencial muerte a un desarrollo de una recuperación óptima. Listo.